Hola, bienvenidos una vez más a Testimonios al Día. En esta ocasión tenemos un testimonio de cómo Dios, desde que tenemos contacto con Él, a veces desde nuestra infancia, Él nos va llevando de la mano y nos permite a veces llegar a los lugares que hemos soñado, que hemos anhelado. Dice la palabra de Dios: ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te pedimos pues que nos acompañes al final de este testimonio. Esperemos que sea de gran bendición, que pueda edificar tu vida. Y si te gusta, obséquianos un like, pero si no te gusta, un dislike. Comenzamos. Muy buena, muy buenas. ¿Cómo estás, mi estimado Luis Gustavo? Hola, es un placer para mí estar aquí con ustedes en este programa que se llama Testimonios y estoy aquí simplemente por la gracia de Dios. Así es. ¿Serías tan gentil de presentarte, Luis Gustavo, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Luis Gustavo Flores y siempre he dicho que fui hecho en México, de padres mexicanos, pero nací en Estados Unidos, en Laredo, Texas. Perfecto. ¿Actualmente participas en algún ministerio? Sí, efectivamente, es un poquito largo cómo se ha desarrollado todo, pero hoy en día tenemos un ministerio que se llama, es un sello discográfico que se llama DLS Records, que hacemos discos, producciones. Estamos apoyando a diferentes salmistas, diferentes ministerios, pero también se formó el Ministerio Solo Tu Gracia, que también es una suma de diferentes adoradores de 12 naciones que se han unido a esta visión que Dios ha puesto en mi corazón. Y ahora estamos en el siguiente paso, la siguiente etapa, que es Solo Tu Gracia Medios, un canal de televisión y una radio. Excelente. Pues bueno, me gustaría que nos compartieras ese gran testimonio que escuché hace unos días y que la verdad me dejó muy impactado de cómo Dios pues es fiel, como lo dice su palabra, ¿no? Que dice que si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿no? Entonces, pues te escuchamos, mi estimado Luis Gustavo. Sí, bueno, la gracia de Dios es el tema que Dios ha puesto en mi corazón. El ministerio se llama Solo Tu Gracia. Y cuando hablo de y recuerdo la palabra, la gracia de Dios, me transporta a mí, a mi infancia, me transporta a mis tiempos difíciles, a mis tiempos de necesidad, a mis tiempos de pobreza, a mis tiempos de fallas ante Dios. Y tengo que reconocer que todo lo que somos y tenemos es solo por la gracia de Dios. Así es, así es. Este, Estás hablando de tu infancia y quisiéramos que nos compartieras un poquito cuándo fue tu encuentro con el Señor Jesucristo. Básicamente yo nací en un lugar cristiano. Mi madre me enseñó el camino a Dios y me llevaba desde niño a la iglesia. De hecho, cuando había reuniones, esa era mi preocupación porque yo de niño acepté a Jesús en mi temprana edad. Y cuando me preguntaban así o cuando querían que compartiera mi testimonio, a mí me daba mucha pena porque yo veía testimonios tremendos y me quedaba sorprendido de lo que significaba Dios para la vida de ellos. Pero para mí era como que nací el evangelio, como que era todo, ¿no? Porque no tenía ningún recorrido en el camino de la vida. Claro, Pero nunca me imaginé cómo Dios tenía sorpresas, que entendí la gracia de Dios dentro de la iglesia cristiana. excelente. Y reitero, tu encuentro con Dios, más o menos, ¿cuántos años tendrías?
Bueno, básicamente nací en el Evangelio, me llevaron a la iglesia y pues quiero empezar a compartir mi testimonio para aprovechar este tiempo que me brinda. Y básicamente, tengo que decir, porque esto es parte de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, eh, trabajé de los 5 años en un restaurante. Después, a más o menos a los 8 años, trabajé vendiendo periódico en las calles de Nuevo Laredo. Después, a los 12 años, oficialmente decidí ya trabajar en un restaurante de lavaplatos. Pero para ese entonces ya en la iglesia, mis amigos, mis compañeros, me, me decían, ¿verdad?, que iban a estudiar una carrera porque ellos querían ser alguien en la vida. Entonces, es como nosotros estamos pasando por pues, no los mejores momentos de nuestra historia. Entonces yo decidí trabajar porque pensé que ese era el camino que tenía que tomar. Y ahí lavando los platos en un restaurante, no fue en un congreso, no fue en una iglesia, no fue en un concierto, no fue ni nada relacionado con la iglesia, con nada, nada espiritual, sino simplemente fue Claro, lavando los platos ahí. Yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué va a pasar de mi vida? O sea, porque mis amigos ya están diciendo que para ser alguien de la vida tienen que estudiar una carrera. Entonces, como yo decidí ya formalmente tener un trabajo oficial y era lavaplatos, yo tenía esa pregunta a Dios. Entonces, ahí lavando platos, Dios habló a mi corazón y me dio dos palabras que hasta el día de hoy se han cumplido, han pasado 18 años, más de 18 años, y se cumplió esa palabra. Entonces, estas dos palabras marcaron mi corazón y me decía, Gustavo, tu mente no se imagina cómo te voy a bendecir. Y la número dos, vas a ser un líder de la música para diferentes naciones. En ese entonces, cuando yo recibí esa palabra, la verdad que yo me sentí ofendido. O sea, yo le dije, Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el creador del universo, pero no se vale que juegues conmigo o que me ofendas así de esa manera, porque cómo va a pasar esto mm, si precisamente estoy lavando platos porque no puedo aspirar a tener una carrera? Entonces, ¿cómo va a ser que yo vaya a ser un líder de países a nivel musical? Eso claro. como que está imposible. Entonces yo le decía a Dios, o te equivocaste de persona o me estás humillando, ¿no? Entonces, esa fue mi expresión que yo le dije a Dios y pasaron unos procesos que ahorita a continuación vamos a compartir. Pero esa fue como la base del testimonio. Después de ahí me atreví a ir a buscar esa educación o esa carrera que me decían que tenía que tomarla, como que es un formato de la vida que uno tiene que hacer, y me esforcé para ir y aplicar a una beca. Fue tanto el esfuerzo que me convertí en el mejor estudiante de la escuela y ahí nos regalaron un curso de computación para los mejores estudiantes de todas las preparatorias para el Instituto Tecnológico, y ahí fue donde me introdujeron el mundo de la tecnología. Y ahí una persona, un amigo, me dijo que él iba a estudiar esa carrera, pero que le iba a estudiar pues en Estados Unidos porque él era ciudadano americano. Entonces ahí fue cuando yo me acordé que mi mamá me había dicho algún día que yo había nacido en Estados Unidos, perdón, porque yo viví como mexicano. Sí, Entonces mi mamá fue huérfana a los 6 años, entonces era como un poco complicado, muchas cosas y muchas cosas no las entendía, que obviamente hasta el día de hoy lo entiendo perfectamente porque era la gracia de Dios abrazándome. claro. ¿Estás de acuerdo que pues Dios nos tiene muchas sorpresas e inclusive rompe todas nuestras expectativas, ¿no? Ahí dice su palabra, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Entonces, es un Dios maravilloso porque aunque tú no entendiste en aquella época que Dios podía tomar tu vida y hacerla y moldearla como a su antojo,
Ahora que lo has experimentado y vivido, pues ahora ya es una cuestión completamente que puedes palpar, ¿no? Como Así esa es. fidelidad y que Dios te habló verdaderamente a tu vida, ¿no? Sí, definitivamente fueron procesos un poquito complicados porque yo cruzaba la frontera, para ese entonces cruzaba la frontera, caminaba hacia la frontera desde mi casa hasta la frontera, cruzar el puente internacional. Después de ahí, el hazme reír de los oficiales del gobierno, que porque estoy cruzando todos los días y que me iban a quitar mi green card. Entonces, pues yo era pues prácticamente un adolescente y tenía pues ese temor y al cruzar, pues iba caminando hasta la escuela para poder estudiar las clases de sistemas. Y después ahí me quedaba en la tarde, después terminaba en el laboratorio en las noches. Y el director de tecnología me empezó a hacer plática y me dice, oye, te estoy observando y como que tú eres una persona como muy dedicada. Porque aquí estás desde la mañana, veo que estás desde las primeras clases y de la noche y todavía estás aquí. Pero él no sabía que yo no tenía dinero para el transporte. Entonces yo tenía que recorrer desde mi casa hasta el puente, cruzar y ir hasta allá. Y si no tenía para transporte, tampoco tenía para comer. Entonces me la Claro. pasaba allí sin comer. Y si no tenía para comer, tampoco podría comprar una computadora para hacer las tareas. Entonces me tenía que esperar a que se terminaran las clases de día para poder utilizar las computadoras y hacer la programación de las tareas que tenía que realizar. Entonces fueron procesos difíciles hasta que de repente Dios empieza a obrar. De hecho, ese maestro, director de tecnología, se acerca conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti. O sea, yo tengo una empresa aparte de ser instructor, tengo una empresa aparte y me gustaría en tiempos libres tuyos que tú puedas trabajar conmigo. Entonces, Dios hizo que hubiera una amistad con él y al final que terminé la carrera de sistemas, ingeniero en sistemas, él me ofrece un trabajo que normalmente ellos reciben aplicaciones de diferentes compañías y me dijo, esta no la voy a someter a la universidad, sino que te la voy a entregar porque me parece que es para ti. Entonces fui a aplicar a ese trabajo y habían 40 personas interesadas en esa posición y hicieron la entrevista y yo observé que pues todos tenían experiencia, tenían grandes experiencias en el ramo. Entonces pues yo iba saliendo era mi primer trabajo, ¿no? Entonces pues ahí la gracia de Dios que inicia todas estas sorpresas, regalos de gracia que te los ponen paquetes de 24 horas. Y ahí fue cuando me dieron la posición a mí y tuve que viajar a Detroit porque era en Detroit la compañía, era una empresa que tiene muchas empresas en diferentes países y me mandan a Nuevo Laredo, que es donde yo vivía. Supuestamente yo trabajaba para Detroit y me mandan a Nuevo Laredo. Entonces me decían, el director de la maquiladora, el plant manager, o el mero mero de arriba, él no te da órdenes porque tú trabajas para la matriz de muchas maquiladoras. Entonces ahí entendí que se estaba cumpliendo el propósito de ese mi vida porque me había puesto una posición arriba. Después pasa un tiempo, y por las circunstancias venden y pasa situaciones. Entonces tenía que regresar a Detroit para poder trabajar allá, pero no eran mis decisiones. Entonces me quedé sin trabajo. Entonces estuve en un proceso que aplicaba un trabajo y trabajaba 2 semanas y me corrían. Y aplicaba otro trabajo y a las 2 semanas y me corrían. Y así estuve como experimentando cuando los domingos ya por el área musical empezaba a tocar un instrumento y a servir y entró una pasión por servir a Dios y estar eh, eh, siendo parte de esos talentos que Dios utiliza para poder bendecir a la iglesia. Entonces, eso me llenaba mucho. Los domingos era para mí un regalo de Dios, una súper bendición. Pero el lunes me levantaba y sentía como que el infierno estaba, estaba sobre mi vida, ¿no? Entonces me sentía muy mal porque me sentía como fracasado, como perdido, y me sentía muy mal. Entonces, hasta que reaccioné, yo dije, ¿sabes qué? Pues yo sé trabajar, no sé por qué estoy buscando un trabajo de ingeniería, de sistemas, de tecnología. Sí, pues yo sé trabajar. Entonces fui a aplicar a un trabajo y lo único que conseguí fue de fumigador.
Y pues es un proceso para poder trabajar acá en Estados Unidos, todas las claro. certificaciones, las químicas, etcétera. Entonces ya llegó el momento en que el jefe de mi trabajo de fumigación me dice, ¿sabes qué? Hoy vas a tener que ir tú solo a fumigar una casa. Le dije, sí, sí, claro, sin problemas. Entonces ya llegué a fumigar y era una casa antigua y tenía como elevación, como así como un pequeño piso en elevación. Sí. Entonces yo observé y la única forma de poder fumigar la casa, porque el problema que me indicaron era problemas de ratas y de cucarachas. Entonces yo dije, bueno, o sea, yo sé trabajar, o sea, no me va a dar miedo trabajar, entonces pues vamos con pecho abajo, vamos a fumigar abajo para ese problema. Entonces me metí y caminé dentro así como soldado, pecho abajo, Ujú. y en medio ahí de la oscuridad, del calor, me dio fobia, me dio miedo, me dio temor. Y le pregunté a Dios, le dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Porque tú me hablaste allá en el restaurante de lavaplatos hace tiempo y me dijiste que mi mente no se imaginaba. Y le dije, ¿acaso esta es la imaginación que tú tenías para mí? O sea, yo me empecé a quejar con Dios y ahí Él me responde a mi corazón con una pregunta. O sea, yo nunca jamás he escuchado la voz de Dios audible, pero en mi mente, en mi corazón, muchas veces ha hablado, ¿no? Y Ujú. se los digo porque las evidencias de hoy en día lo confirman. Entonces, yo le pregunté a Dios eso y Él me responde, me dice, Gustavo, ¿dónde estabas ayer? Digo, no, tengo que reconocer que tú me pusiste en una posición arriba. ¿Y Claro. dónde estás hoy? Le decía, pues literalmente estoy en el piso, o sea, literalmente, físicamente mi pecho estaba en el suelo. Mm. Entonces ahí fue cuando Dios abrió mi corazón. Dijo, sí, Gustavo, porque yo quería tratar con tu corazón, porque no se va a tratar del esfuerzo que tú hagas, no se va a tratar de tu educación, no se va a tratar de tus desvelos porque te desvelas apasionado con las cosas, te aferras a las cosas porque tienes el deseo de salir adelante. No se va a tratar, no se va a tratar de tus fuerzas, no se va a tratar de tu educación, no se va a tratar de tu emoción, no se va a tratar de nada de lo que tú puedas hacer porque yo tengo la autoridad en tu vida de la noche a la mañana ponerte arriba y de la Claro. noche a la mañana ponerte en el suelo. Así es. Entonces eso marcó mi corazón de una forma para siempre. Reconocer que Él es el Dios soberano en contra de la soberanía de Dios, aunque parezca buena, aunque esté mala la situación, Él es el Dios soberano que todo lo sabe. Y por eso nació en mi corazón una palabra que marcó mi vida, que salió de mis labios, Dios lo sabe. Entonces, de repente yo llegaba tarde a los ensayos ahí en la iglesia y me preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Te estamos esperando. Ya teníamos aquí todo listo y te estamos esperando. Y me preguntaban, el líder, el director, me preguntaba, ¿qué Sí. pasó? Y yo le decía, Dios lo sabe. Porque yo no quería decir, no, pues no, llegué tarde porque no tengo dinero para el camión y tuve que caminar miles de Ujú. cuadras, ¿no? Y yo no quería expresar, o sea, mis experiencias porque soy muy privado en esas cosas Claro. y siempre Dios lo sabe y ellos lo tomaron como a broma. Entonces de repente estamos me hacen preguntas y, Dios lo sabe, o sea, como que era un chiste, ya se convirtió en un chiste para ellos, pero ahora que han pasado tantos años, ahora entiendo que Dios siempre lo supo. Claro. El problema es que nunca me lo dijo, Claro. pero él lo sabe todo, ¿no? Él viaja en el pasado, viaja en el futuro, viaja en el presente, Él es la eternidad. Amén. Entonces él es el Dios soberano que no importa porque a veces como que tenemos que recibir palabras de que todo está perfecto, que Dios te va a bendecir, que vas a conquistar. A veces es todo lo contrario, pero Dios es el Dios soberano que Él gobierna sobre tu vida. Y Correcto. aún hasta los problemas y las enfermedades, inclusive la muerte, no te puede mover del amor de Dios y de su gracia. Amén. Es como usaste la palabra gracia en un principio, ¿no? Y todo el análisis que estoy haciendo en relación a esta parte que estás compartiendo, lo veo muy directamente vinculado con lo que tiene que ver con lo que dice la palabra. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A veces estamos muy metidos y luchamos en nuestras propias fuerzas para obtener nuestras metas, pero la salvación no va a ser por nuestras obras, sino simplemente va a ser por la fe en Dios y en la fe del acto de redención de Jesucristo, que es el que realmente nos está alcanzando, que es la gracia, y por medio de esa fe que tenemos y de la palabra gracia, todo ocurre en nuestra vida. No va a ser ni nuestros méritos, ni nuestras fuerzas, nada. Así es la No. salvación y también así es el éxito o el no éxito en nosotros, porque todo lo pone Dios. Así es, la gracia de Dios no la podemos comprar. Amén, La gracia de Dios no la podemos pagar. amén. La gracia de Dios eh, no la podemos ni cancelar, no la podemos borrar. Tampoco podemos hacer ni siquiera algo para mantener ahí con nosotros, pero ahí está la gracia de Dios. Así es, Entonces, para mí, Dios ha tratado con mi corazón y he experimentado esa gracia de Dios. Veo yo un problema a veces cuando Dios te entrega esa gracia de Dios. El problema es que como personas, como creyentes, como cristianos, a veces esa gracia de Dios la queremos para nosotros. Ya la claro. recibí y es para mí, yo quiero ser bendecido y yo quiero que pasar el examen, quiero pasar, eh, este, tener una certificación y oren por mí porque quiero esto y oren por mí porque quiero lo otro. Y a veces como que esa gracia que hemos recibido no más la queremos para nosotros, pero no nos atrevemos a ser dispensadores de la gracia de Dios, ser esos canales donde recibimos la gracia de Dios y fluye a otros que la necesitan. Entonces, básicamente, ese es como que el mensaje que Dios ha pasado por muchos años a mi vida. Desde, desde entonces, ha Dios mostrado esa gracia y Dios ha puesto en mi corazón esa pasión para no detener esa gracia. Hay una compuerta de agua que en China, la más grande del mundo, que Sí. acumula agua para un tiempo de necesidad. Entonces, de repente como que esa fuente, ese acumulo de agua está a punto de explotar ante un mundo que se muere. Entonces, a veces así sucede la gracia de Dios, que le estamos acumulando, acumulando tanto, tanto, tanto que le estamos protegiendo esa gracia de Dios y ya está lista, pero no la queremos compartir al mundo que se muere, ¿no? Entonces hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles que necesitamos ser esos canales de parte de la gracia de Dios que nos entrega para nosotros poder compartirla a otros. Correcto. Y bueno, después de todo este proceso, este, ¿qué ha hecho Dios con la vida de Gustavo? Sí, en resumen, porque sería tomarme mucho tiempo, pero quiero tratar de compartir. Yo creo que todo esto que Dios me permitió en su soberanía y en su corazón, experimentar toda esta gracia de Dios, todo este proceso es precisamente para que escuchen otros y que también puedan aumentar la fe y tener esa confianza en Dios. Eh, Hay tres procesos que yo lo divido. De repente, este, es que son muchas experiencias de la gracia de Dios en cada momento, en cada día. Y hubo un proceso ahí donde eh, precisamente saliendo de ahí, de ese lugar todo sucio, que era el problema de ratas y cucarachas, yo regreso al lugar de trabajo para poder limpiarme un poquito y no, no funcionaban los baños del edificio de la compañía, entonces tuve que ir a la parte número 2 ahí enseguida, o sea, es la misma empresa, pero era otra puerta. Entonces entré ahí y me empecé a lavar. Y allí vi a una persona que tenía un gafet que decía algo de tecnología. En mis ojos vi algo así. Y precisamente, en resumen, esa persona me contrató y trabajé 18 años Wow, para lo que es la tecnología. Ese mismo día que yo experimento ese trato de Dios hacia mi vida, ese mismo día Dios
propone un trabajo de tecnología para trabajar para el sistema del gobierno de la aduana americana de Estados Unidos, Homeland Security and US Customs en Border Protection. Entonces trabajé muchos años ahí en tecnología y desarrollando y viajando y Dios me mostró mucho el proceso de la gracia de Dios al grado que de repente Dios empezó a guiarme para comprar un micrófono, comprar un aparato, otro y otro. Entonces ya en inicio lo que yo no tenía planeado, jamás, yo nunca he Claro, pisado una escuela de música, jamás en mi vida. Entonces Dios me va guiando, Dios va conduciendo mi camino, mi caminar, y allí me encuentro después que tenemos, pues como que ya podemos hacer una grabación, ¿no? Entonces inicia lo que es un estudio de grabación, después se transformó en un sello discográfico y ahí empieza la primera etapa que yo le llamo, donde sin promoción, hasta el día de hoy, ha pasado tantos años, nunca me promovió, ni siquiera en el directorio telefónico, pero en la soberanía de Dios, Dios permitió esa primera etapa, que de repente llegaron cantantes muy reconocidos de los medios, y me quedé, no podría mencionar tantos porque si no, sería como, a lo mejor se ofende a alguien que no lo mencione, pero claro, fueron demasiados, o sea, es imposible, o sea, Laredo, Texas es un pueblito chiquito, no es la capital de la música como lo es en Nashville, en claro, Miami, Nueva York. Entonces, cerrada la puerta del estudio y sin experiencia en grabación, Dios empezó a mandar gente muy importante dentro en esos años de los 90 y tanto, 95, 96 por ahí, y estar trabajando con, o sea, para mí era un regalo de Dios ver esos cantantes que yo los admiraba en su ministerio, cómo ministraban. En ocasiones yo fui ministrado por ellos y ahora estaban aquí en mi sillón compartiendo juntos y uniéndonos en ese mismo sentir de poder compartir de la música para las otras personas para las personas que no conocen a Dios y también han sido de bendición todos sus discos y todas esas trayectorias que Dios les ha dado a ellos. Pero claro. después hubo una segunda etapa donde yo dije, no, yo quiero ahora apoyar a gente inédita, gente que tiene talento, pero quizás no tiene la forma, no sabe qué hacer de esos incógnitos que hay en las ciudades escondidos, pero que Claro. Dios ha depositado un talento, un corazón puesto. Entonces inició esa segunda etapa. Después de ahí, la tercera etapa es que Dios ahora me envía a mí a experimentar, y fui invitado por diferentes personas, diferentes mismos cantantes y también diferentes coordinadores de eventos y viajé ahora a otros países y estuve experimentando ahí diferentes episodios, pero lo más sorprendente es que pasaron todo esto desde la batalla, todo el proceso, todo, y ahora Dios me muestra la música cristiana y para mi sorpresa veo situaciones muy difíciles de que yo no lo podía entender porque vi pues muchas debilidades y mucho pecado Claro. dentro de la música cristiana y eso como que me causó una sorpresa. Este, y, y Dios trató conmigo en diferentes episodios de mi vida que lo único que puedo decir es que Dios me guardó, Dios me protegió, no Amén. porque sea el mejor ni sea el peor, simplemente por la gracia de Dios Él me guardó, me protegió y como que me enseñaba que a ciertas actividades que son muy similares a las que pasó el pueblo de Israel, a las que pasaron en los de las 12 tribus, de repente las 12 tribus se fueron a Samaria de diferentes Claro. pedazos se ubicaron en Samaria y de repente también en Samaria le dio puertas a otros extranjeros, a otras personas, los malhechores, y Samaria empezó a crecer con ese perfil. Después son cautivados por se me fue, fueron cautivados por Babilonia, y ahí donde los judíos de Israel entra mucho odio porque ellos eh, no obedecieron a la ley de Moisés, sino que ahora se mezclaron con otras filosofías y adorando a otros ídolos. Estamos finalizando este video que es
uno de una serie de varios videos. Y bueno, pues esperemos que te esté gustando. Te recomiendo que veas los que vienen a continuación, ya que es un testimonio muy poderoso de parte de Dios, lo que ha hecho con la vida de Luis Gustavo. Y pues estamos aquí nuevamente. Regálanos un like si te gustó o un dislike si no te gustó. Esperamos tus comentarios y hasta pronto. Gracias.